La cabeza en sí está irrigado ¿por quién? Por la hepática común, que va a dar una rama que se llama gastroduodenal, que a su vez da la arteria que es la pancratoduodenal superior, tanto anterior como posterior. Y la parte inferior de esta cabeza es dada por la mesentérica superior, que sería la pancratoduodenal superior, esa inferior, anterior e inferior, posterior. ¿Sí? Inferior, anterior, inferior, posterior. ¿Sí? Sin embargo, el cuerpo y la cola del páncreas es dado por una rama también del tronco celíaco, que es la esplénica. El primer vaso que da para el páncreas se llama arteria pancreática dorsal o posterior. Ella a su vez produce otra rama que se llama transversa, o sea, se va transversalmente, entonces se llama arteria pancreática transversa, que se va a anastomosar con las ramas de otro que produce la esplénica, que se llama arteria pancreática magna o grande. Y esta arteria transversa termina dando como sería su arteria terminal, ¿verdad? La arteria pancreática caudal, que para recordarse, cauda, en portugués, entonces caudal, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, entonces volvemos a lo que sería. Toda la cabeza es dada por quién? La arteria pancreático duodenal superior, que tiene una rama anterior y posterior, que viene de quién? De la gastroduodenal, que es rama de la hepática común, que es rama a través del tronco celíaco. ¿Sí? Con respecto al inferior, es lo contrario. ¿Por qué? Porque es la arteria mesentérica superior, da la pancreatoduodenal inferior, tanto anterior como posterior. Sin embargo, la cola y el cuerpo del páncreas es dado su irrigación por la esplénica. La primera rama se llama rama pancreática o arteria pancreática dorsal o posterior, que a su vez da una rama que se va de esta manera, que es transversa, que se llama arteria pancreática transversa. Después esta se anastomosa con otra rama que va a aparecer aquí exactamente, que se llama arteria pancreática magna, que tiene una rama que se va a unir otra vez con la transversa. Y esta transversa termina generando la última arteria que irriga la cola, que se llama arteria pancreática caudal de la cola. ¿Sí? Si agarramos y abrimos el páncreas, vamos a darnos cuenta de que es así. Y ahí incluimos un poquitito lo que serían las vías biliares. Vemos las vías biliares que usted ya domina, que hay un hepático derecho, un hepático izquierdo, en conjunto un hepático común, en conjunto con la cística genera el colédoco y el colédoco va a unirse antes de desembocar en el duodeno. ¿Con quién? Con este conducto pancreático mayor o de Wirsum. Ven, acá se une él. Y acá tiene una pequeña extensión que es lo que va a drenar la cabeza, que se llama conducto pancreático menor o también de Santorini, que desembocan, las dos desembocan en qué? En la cara posterior de la segunda porción del duodeno. Una papila menor y una papila mayor. La papila menor está a 2 centímetros por encima de la papila mayor. Esta papila mayor que recibe al colédoco y también recibe al conducto pancreático, tiene un esfínter que se llama esfínter de Oddi, que es una musculatura lisa, que justamente actúa como esfínter. Viene el estímulo, abre, pasa el contenido, se cierra, ¿verdad? Hay una porción que es muy importante tener en cuenta cuando hablamos del colédoco, que es esta porción, la porción intrapancreática. O sea, ven que acá todo el colédoco está afuera.
Acá pasa por detrás de lo que sería el páncreas. Y acá entra en el páncreas. Tiene una porción intrapancreática y después tiene una porción intraduodenal, pero intrapancreática tiene alta importancia que siempre mantengan en cuenta eso, ¿sí? Una porción intrapancreática. Para poder hablar de pancreatitis, no podemos pasar inadvertido jamás lo que sería la fisiología del páncreas, que más bien vamos a repasar porque esto en sí es más bien un recordatorio del segundo año. Bueno, empecemos. Acá lo único que les va a mostrar es lo mismo que ya habíamos hablado: cabeza, cuerpo, cola, ¿verdad? Todo el conducto. Y vamos a entrar en la función del páncreas. Tiene dos funciones principales: una función endocrina y una función exócrina, ¿verdad? Función endocrina, función exócrina. Cuando hablamos de la función endocrina, así como dice ahí, ¿qué se encarga de qué? Del metabolismo o de la glucosa. Todo lo que corresponde a la glucosa endocrina. Ahí está la insulina, está el glucagón, está la fosfolipasa y el péptido pancreático, ¿verdad? Esos son los que se producen a nivel de ¿quién? De lo que serían los islotes de Langerhans. ¿Se acuerdan de esos islotes de Langerhans? Es la parte endocrina del páncreas. De ellos todo lo más importante es la insulina. Pero hoy en sí nos vamos a centrar en la parte exócrina del páncreas, que se encarga más bien de qué? De la digestión, ¿sí? De la digestión se encarga la parte exócrina del páncreas, porque producen las enzimas pancreáticas que son amilasa, lipasa y proteasa, ¿sí? Amilasa, lipasa, proteasa, que son las activas. Y tenemos las que no son activas, que es la profosfolipasa, la la procalicreína. También está la quimiotripsina y la procarboxipeptidasa. O sea, los nombres son un poco complicados, pero todos son enzimas inactivas. Y el trixinógeno también es inactivo. Y todos esos son inactivos. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitan de alguien para decirle empiecen su función. Ellos están ahí. Están vivos, pero están ahí. Ahora, si vos le decís empiecen su función, ahí comienzan a actuar, ¿verdad? Entonces, son inactivos. Pero estas tres que nosotros ahora vamos a mencionar, es la amilasa, que se encarga de qué? Del metabolismo de los carbohidratos y almidón. Sí, ¿para qué? Para producir glucosa. Que la glucosa actúa como energía. Muy bien. El otro es la proteasa. La proteasa, sin embargo, ¿qué pasa? Ella se encarga de la proteína. Se encarga de destruir las proteínas en aminoácidos de cadenas largas, ¿verdad? Entonces, aminoácidos, la proteasa. Los tres son activos todo el momento. Y el otro es la lipasa. La lipasa, que se encarga de qué? De la grasa. ¿Para qué? Para producir lo que serían ácidos grasos de menor tamaño, para que de esa manera todo esto se pueda reabsorber, ¿sí? Pero como dijimos que estas enzimas son enzimas ya activas, ¿qué puede pasar? Pueden comenzar a degradar el propio páncreas, ¿verdad? Entonces, el cuerpo es tan inteligente que genera una cápsula que bloquea su acción. Estos son los gránulos de simógeno, ¿sí? Rodea, entonces no impide que estos puedan actuar como tal. Sí están activos, pero no actúan como tal. Ahora bien, ¿dónde van a actuar? Cuando lleguen al duodeno. Cuando lleguen al duodeno, estos se activan. Ahora vamos a entender la fase de la digestión. La fase de la digestión tiene tres fases. Una fase cefálica,
una fase gástrica y una fase intestinal. En la fase cefálica, justamente es cerebro. Entonces, ¿qué va a hacer? Miro el alimento, huelo el alimento y eso genera una respuesta a mi corteza. Y mi corteza, a través del nervio vago, produce una respuesta colinérgica. ¿Y eso qué hace? Le prepara a mi estómago, le prepara a mi vía biliar y le prepara a mi páncreas. Le dice, voy a mandarle un alimento, prepárense. Y ahí les va, ¿verdad? O sea, ella le prepara, comenzamos la producción. En la segunda fase, que es la fase gástrica, el alimento llegó hasta el estómago. Cuando llegó en el estómago, distiende el estómago y por ende el antro. Y a nivel del antro, ¿qué pasa? La liberación de la gastrina. Esa gastrina tiene un efecto sobre dónde? Tanto el estómago como el páncreas. Es decir, a nivel del estómago, él estimula las células principales para producir ácido clorhídrico. Sí, la acidez del estómago. Pero al mismo tiempo también le avisa a mi páncreas que le va a mandar un contenido muy ácido. Estoy produciendo acidez, prepárate para la acidez que te estoy produciendo, le dice al páncreas. ¿Y qué hace el páncreas entonces? Prepara hidrógeno, electrolitos y sobre todo bicarbonato a partir de las células ductales y centrolobulares. Si la gastrina le está diciendo, te voy a preparar acidez, entonces prepárate. Perfecto. Ahora, una vez que el alimento pasa del estómago y llega al intestino, aparece la fase intestinal. En la fase intestinal, ¿dónde actúa principalmente? El alimento llega y le activa a mis células S. Viene un contenido muy ácido del estómago. Y viene entonces, cuando le activa a las células S del duodeno, libera la secretina, S-secretina. Y la secretina se va a actuar otra vez, ¿en dónde? Las células ductales y centrolobulares, ¿para qué? Para liberar su agua, electrolito y sobre todo bicarbonato, que es el amortiguador de esa acidez. Entonces, el bicarbonato hace con que esa acidez del duodeno se suba a un medio alcalino. ¿Para qué? Para proteger la mucosa de mi duodeno, que no se lesione, y también para permitir que ¿qué? Se pueda resolver todos los elementos que van a venir. ¿Por qué? Porque una vez que baja, cuando quiero decir que desaparece esa acidez y se torna alcalino al medio, se activa otra célula del duodeno, que es la célula I, que es la colecistoquinina en la producción del mismo. Sí, la misma que se fue y que ustedes aprendieron que contraía la vesícula para la liberación de las sales biliares que estaban almacenadas. La misma también tiene un efecto ¿en dónde? En las células acinares del páncreas. Y ahí ellos liberan ¿qué? Liberan estas enzimas digestivas que ahora llegan al duodeno y por efecto de otra enzima que se encuentra a nivel de la mucosa del duodeno y de la primera porción del yeyuno, a nivel de esas porciones ciliares de ese intestino, ¿verdad? Se libera una enzima que se llama enteroquinasa. Y la enteroquinasa va a activar ¿quién? El trixinógeno a una trixina. Y la trixina es lo que activa todos los otros, ya sea la pro-fosfolipasa, ya sea la pre-calicreína, ya sea la pro-carboxipesidasa, ya sea el quimio, kilomicrones, entre otros. ¿Sí? Entonces ahí inicia lo que sería la cascada digestiva o la cascada enzimática digestiva. Y básicamente entonces sería, viene y luego se abren, viene y luego activan. Y ahí tenemos que tener en cuenta que también esa colecitoquinina estaba contrayendo nuestra vesícula, permitiendo la llegada de las sales biliares, o sea, la bilis. ¿Para qué las sales biliares?
para actuar como que, como un detergente. ¿De quién? De la grasa. ¿Qué es su función? Separar en fragmentos la grasa, para que de esa manera la lipasa pueda degradarle más todavía en ácido graso y se pueda reabsorber. ¿Sí? O sea, ahora que entendimos lo que sería la fisiología del páncreas, podemos continuar con nuestra clase de pancreatitis aguda. ¿Sí? Bueno, la pancreatitis aguda es una respuesta inflamatoria inespecífica del páncreas a una injuria. Asimismo, el páncreas mismo responde inflamándose, vamos a decir así, a una injuria. Una injuria que puede ser demasiado muchas cosas. Una injuria que es una lesión al páncreas, ya sea porque disminuyó el flujo, ya sea porque hubo una lesión directa, ya sea porque hubo un trauma, ya sea porque hubo cálculo por aumento de presión, lo que sea. Varias cosas pueden ocasionar una pancreatitis, ¿sí? Ahora bien, cuando hablo de pancreatitis aguda, yo siempre les digo que el concepto dice todo. ¿Cómo así el concepto dice todo? Acá yo leo páncreas. Entonces yo sé que la afectación está en el páncreas, ¿sí? Y después leo itis. Pancreatitis, itis. Itis me está diciendo inflamación o infección. ¿Cómo así? Colecistitis, inflamación o infección de la vesícula. Apendicitis, inflamación o infección del apéndice. Diverticulitis, inflamación o infección del divertículo. O sea, itis es inflamación e infección. Y ahora ya sé, entonces páncreas inflamado. ¿Por qué agudo? Porque es ahora. Agudo es ahora, este momento, este segundo. Ahora es el proceso inflamatorio. Entonces el concepto ya lo dice, o sea, el título ya dice, páncreas inflamado ahora. ¿Por qué? Por una respuesta, como una respuesta, mejor dicho, a una injuria. Perfecto. Y ahí ya sabemos el concepto de lo que es una pancreatitis aguda. Ahora bien, la etiología. En la etiología hay dos grandes, o principales, mejor dicho, que corresponden a quién. Litiasis vesicular por un lado y por el otro lado el alcohol. Por ende, no podíamos hablar de pancreatitis sin antes entender esto que está acá. Cómo se forma la piedra, cuáles son los tipos de piedra, cómo se presenta la litiasis vesicular, que la mayoría de las veces, el 70% es asintomática, nunca presenta síntomas, 30% se torna sintomática con los cólicos biliares, y de esos 30%, 5% se complican. Sí se complican con colecistitis, sí se complican con leucolitiasis, sí se complican síndrome de Mirici, sí se complican pancreatitis. O sea, ahí recién nosotros pudimos entender de que por qué teníamos que sí entender la litiasis para poder estudiar pancreatitis. Ahora sí entendemos de ese 70, de ese 30% que, ese 70% que nos hacía falta tocar, el 30% que ya empieza a tener síntomas que ya era cirugía, porque ya tiene un porcentaje de generar pancreatitis. Porque independientemente de nuestra causa principal, es la litiasis vesicular. Y por el otro lado está la bebida alcohólica. La bebida alcohólica, sí. El alcohol puede ocasionar pancreatitis. Vamos a entender por qué. Pero puede ocasionar. Entre estos, en América del Sur es más frecuente ¿quién? Por litiasis o de origen biliar. Ya sea Paraguay, ya sea Uruguay, ya sea Argentina, ya sea lo que sea de América del Sur, más litiasis. Si yo hago un estudio y comparo estos dos acá, voy a encontrar más litiasis acá.
Se sabe un poco qué es lo que sería el alcohol, que es más en Norteamérica y una parte del Brasil, dice. Pero sigue siendo más litiásica de nuevo. Nos alimentamos mal, somos sedentarios, y ahí está una de las que pueden llevar a la pancreatitis. En el 80-90% de los casos, litiasis y alcohol. Litiasis y alcohol, 80-90% de los casos. ¿Por qué le digo esto que es lo principal? Porque muchas causas pueden ocasionar pancreatitis. Ahora bien, vamos a entender la patogenia en la pancreatitis. La patogenia de la pancreatitis dice de que el eslabón o el puntapié o el inicio para la pancreatitis es dado por una activación enzimática prematura. ¿Qué quiere decir esto? Lo que va a iniciar la pancreatitis se da porque estas enzimas digestivas no se activan acá en la luz del duodeno como normalmente tenían que hacer cuando había el efecto de que en la enteroquinasa, que esa enteroquinasa tenía que transformar el trixinógeno en trixina y empezaba la cascada. No, quiere decir que es antes de llegar al duodeno esa activación. Y ahí vamos a irnos a lo primero. ¿Qué es lo más frecuente en América del Sur? Y ahí viene la litiasis vesicular. Esos cálculos en la vesícula, que ustedes ya saben cómo se forman y todo, que van a generar, que son de varios tamaños, que puede ser muy grande, que a pesar de ser entonces asintomático ya me da ojo de que puede causar un cáncer, que pueden ser pequeños, obstruir y luego salir, ¿verdad? Pero también cuando son más pequeños todavía, o sea, las microlitiasis, cuando el alimento llega al duodeno, ¿qué pasa? Genera la liberación de la colecitoquinina y empieza nuestra contracción de vesícula. Tum, tum, tum. Y viene el cálculo, como es pequeño, pasa, ¡pum! Se trancó en mi papila. Se trancó en mi papila, no pasó. Y eso puede generar la pancreatitis. Y ahí vienen las hipótesis que llevaban a la pancreatitis aguda. ¿Cuáles son? Uno, la activación prematura ductal. O sea, ¿qué está diciendo acá? Las enzimas pancreáticas se activan dentro de la luz del conducto pancreático. Y entonces Odi en 1901 dijo esto, ¿verdad? Y quiso explicar de la siguiente manera. Lo que ocurre es, el cálculo cierra el pasaje de la bilis. Como la bilis no puede llegar al duodeno, ¿qué hace esto? Pasa al conducto pancreático. Y en el conducto pancreático se va a encontrar con el líquido pancreático y las sales biliares van a activar la cascada enzimática, o sea, van a romper esos gránulos enzimógenos, van a activar a las células inactivas, a esas enzimas inactivas, y después cuando están activadas estas enzimas, como no pueden salir por el duodeno, pasan al intersticio pancreático y ahí comienza la pancreatitis. Será la primera hipótesis. Pero esta primera hipótesis fue descartada. No, no puede ser. ¿Cómo no puede ser? No, no puede ser. ¿Por qué? Porque el colédoco tiene una presión menor que la del páncreas. ¿Cómo si el colédoco tiene una presión menor va a poder entrar en el páncreas? Esta es una presión de 10 milímetros de mercurio y esta es una presión de 15 milímetros de mercurio. No, él tiene más capacidad de subirse acá que él venir acá. Entonces se descartó lo que sería la hipótesis de un reflujo bilio pancreático. Reflujo porque vuelve. Entonces la bilis al páncreas, no, no es. Entonces es la activación intersticial la que ocasiona. También el mismo médico dijo, no, es la activación intersticial. Explícame cómo la activación intersticial. Perfecto. Obstruye otra vez la luz, aumenta la presión dentro del conducto pancreático y eso genera ruptura de los canalículos pancreáticos.
Tiene sentido, se rompen los canalículos pancreáticos, sí. Y al romperse estos canalículos pancreáticos permitían la salida de todas esas enzimas que circulan ahí. Pero ¿qué pasa? No puede ser tampoco. No de nuevo. ¿Por qué no? Porque no hay alguien que active las enzimas pancreáticas. Se rompió los canalículos, sí, están circulando esos gránulos simógenos, no hay nadie que lo active. En el anterior había las sales biliares que activaban. En este no hay nadie. No es otra vez. Entonces vino en la tercera hipótesis, que la tercera hipótesis sí es la más aceptada y es la que responde en realidad a la pregunta cómo se produce la pancreatitis de origen litiásica y está aquí. Que corresponde a lo siguiente. Esto es lo que nosotros le llamamos canalículo pancreático, que es la composición de las células. Tenemos las células que son de los conductos pancreáticos, acá tenemos las células centrolobulillares y acá tenemos las células acinares, que dentro de los mismos están los gránulos simógenos que le tienen dentro a las enzimas pancreáticas, tanto activas como inactivas. ¿Sí? Muy bien. Para entender por qué ocurre la pancreatitis, vamos a hacer esquemáticamente acá que aparezca un cálculo, cuando en realidad lo que apareció allá en la papila, ¿sí? Pero bueno, vamos para recordarnos nomás de que fue debido a un cálculo. Ups, obstruyó. ¿Qué genera eso? Aumento de la presión dentro del conducto. Y eso nos estaba diciendo en el anterior, sí. Es realmente el aumento de la presión del conducto lo que genera la pancreatitis. Pero ¿por qué no era el anterior? Porque en ningún momento se rompe estos canalículos, sino que lo que pasa es lo siguiente. Acá hay los gránulos simógenos y entienden que estos gránulos simógenos están en la parte más atrás y de que necesita un transportador, alguien que le traiga hasta la puerta de salida. Tiene que traerle hasta la puerta de salida. Y este transportador no está funcionando. Entonces se queda allá atrás. Por el efecto de la presión no le permite traerle. Se quedan hacia atrás. Y cuando se van quedando hacia atrás, estos se van uniendo unos con los otros. Y entonces los gránulos simógenos se unen y forman uno grande. Ahora, ¿qué pasa? Llega todavía los alimentos y hay todavía la colecitoquinina y la secretina insistiendo, vamos a liberar esas enzimas pancreáticas. Y no se liberan las enzimas pancreáticas. ¿Por qué no se liberan? Porque acá las puertas de salida están bloqueadas por la presión. Es tanta la presión que sostiene la puerta. No van a poder salir. Hay demasiada fuerza que impiden, ellos empujan y no pueden salir. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a actuar la lisosomas, o sea, enzimas lisosomales. ¿Por qué? Porque ellos quieren abrir la puerta. Vamos a abrir. No pueden, entonces comienzan a romper, vamos a decir así, los gránulos simógenos. Y al romper los gránulos simógenos, ¿qué pasa? Las enzimas no convertidas están ya circulando en ese líquido. Y ahí, en ese líquido, hay también la catepsina B. Y la catepsina B sí tiene un efecto ¿para qué? Para activar el trixinógeno tripsina. Y esa catepsina B le activa el trixinógeno a trixina, la trixina le activa a los demás y ahí empieza nuestra cascada enzimática pancreática. Y ahí sí comienza ya lo que sería la pancreatitis aguda. Repitamos. Obstrucción, aumento de la presión. Aumento de la presión impide la secreción pancreática. Unirse los gránulos de simógeno. Ruptura de los gránulos. Activación del trixinógeno a trixina. Cascada enzimática inflamatoria. Eso sí explica la pancreatitis, por qué se produce. ¿Entendieron? Por eso no podíamos hablar de las patogenias sin antes entender lo que era la fisiología de la pancreatitis. Primero, obstrucción. Se obstruye por el cálculo a nivel del bacinete.
Segundo, aumenta la presión dentro del conducto. Tercero, impide lo que sería la secreción exócrina del páncreas. Cuarto, acúmulo de gránulos de simógeno. Quinto, ruptura de esos gránulos de simógeno por las lisosomas. Sexto, activación del trixinógeno-trexina. Séptimo, cascada enzimática activada. ¿Sí? Bueno, continuando, la patogenia todavía puede ser debido al alcohol. También dijimos causas principales, litiasis por un lado, alcohol por el otro. Entonces, ¿pero cómo sería? ¿Cómo me explicaría que se produzca una pancreatitis por alcohol? Desconocida. No sé. Poner y decirme que es una de las causas principales y no saber la causa. Y sí, no puedo. Entonces, sí les puedo decir de que el alcohol generalmente va acompañado de ¿qué? Consumo de alimentos gordurosos. Sí, así mismo. O sea, cuando vas a tomar una bebida alcohólica, comes algo. Comes un asado, comes una picaña, una porción, ¿verdad? Entonces siempre va acompañado de algún alimento gorduroso. Y en conjunto estos dos generaban lo que se llama la hiperestimulación del páncreas. Por un lado el alimento llegaba hiperestimulado para liberar enzimas pancreáticas. Por otro lado, también estimula ¿para qué? Para generar más y generar más y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa? El alcohol también es demostrado que genera contracción del esfínter de Oddi. Sí, esa musculatura lisa que se encuentra en la ampolla de váter o ampolla mayor, ¡tux!, se cierra y luego se abre. Es una contracción transitoria del esfínter de Oddi, pero en ese momento ¡tux!, puede generar una pancreatitis. Se obstruyó, aumentó la presión, pancreatitis. Aparte de eso, también sabemos que el etanol, o sea, me van a decir así, doctor, entonces si yo tomo bebida alcohólica, yo puedo tener pancreatitis. Le digo sí, le digo no también. ¿Por qué les digo sí y le digo no? Porque sí pueden tener, pero no es que todos los que tomamos bebida alcohólica vamos a tener pancreatitis, ¿no? ¿Por qué? Porque la contracción es transitoria, se contrae, luego se relaja, se contrae, se relaja. Pero aparte de eso también tenemos otra cosa importante. Sí, voy a explicar sobre eso, Adriana. Con respecto a lo que sería la contracción, una contracción, ¿m? Y después se relaja. Pero aparte de eso, el etanol tiene un efecto directo, una lesión directa ¿a quién? A las células acinares. Se va a lesionarle directamente a las células acinares el propio etanol. Otro efecto otra vez tiene, sí, obstructivo. ¿Cómo así? El etanol produce la precipitación de las proteínas. ¿Sí? Le forma así una piedra, precipita esa proteína, formándose una piedra que puede ir a obstruir el conducto y aumentar toda la presión, iniciar la falta de secreción y todo más. Ahora bien, la pancreatitis, doctor, yo puedo tener pancreatitis porque tomo todos los días. Hoy tomo, mañana tomo, pasado tomo. Podés tener pancreatitis, pero no aguda. Puede ser crónico. Podés tener cirrosis, pero no aguda. Pancreatitis aguda no vas a tener. La pancreatitis aguda, para entender, es aquella persona que llegó a la formatura y dice, hoy me voy a destruir, no me importa nada. Y se va y toma bebida alcohólica, todo lo que había, cerveza, whisky, caipiriña, tenía los drinks, tomó todo lo que había.
tomó y comió, comió, así está. Y eso puede hacer una pancreatitis aguda. El consumo agudo de bebida alcohólica genera pancreatitis aguda. Pero una cosa muy importante es que no es que ahora yo estoy consumiendo como Dios manda, o sea, como Dios no manda en realidad. Ahora tomo, y en ese momento me duele ya una pancreatitis aguda. No. La pancreatitis aguda de origen alcohólico, al día siguiente de comer tan mal, no van a tener. No es como la litiásica, por ejemplo. La litiásica tú se obstruye, inicia el aumento de la presión, ese mismo día ustedes pueden tener pancreatitis. La alcohólica no. La alcohólica hoy tomaste, mañana puede ser que no tengas, pasado mañana puede ser que tengas. Aparece en 24 o 48 horas recién. Y es importante saber eso porque nos va a ayudar para poder diagnosticar que se trate de pancreatitis de origen alcohólico. ¿Sí? Otro es la hipertrigliceridemia. La hipertrigliceridemia justamente es la grasa en la sangre. Hiper, cantidad, hiper, mucho, triglicéridos en semi, sangre. Ah, doctor, yo sé que la cantidad normal es de 100 a 150. Sí, perfecto. Entonces, si el paciente tiene 205, ¿ya puede ser pancreatitis? No. Ah, doctor, tiene 300, ¿puede ser pancreatitis? No. Ah, no. Ya sé, 400 hace pancreatitis. Tampoco no. Y entonces, básicamente, uno de ustedes alguna vez se hizo un laboratorio, tiene algún familiar que se hizo un laboratorio y le mostró y tenía un triglicérido de 250. Y el médico le dijo, mira señora o señor, va a tener que cambiar su alimentación, va a tener que comer más fruta, verdura, aparte de eso hacer actividad física, y mejoró. Y no hizo pancreatitis. ¿Por qué? Porque la cantidad de triglicéridos tiene que ser mayor a 1000 para que genere la pancreatitis. O sea, tiene que ser un triglicérido abundante, gran cantidad para que genere la pancreatitis. ¿Y por qué tiene el que genera la pancreatitis? El anterior ya pillé. Ya entendí que tenía contracción, tenía lesión directa, obstructivo, en la lipasa. ¿Cómo así la lipasa? ¿Sí? La lipasa. La lipasa, ustedes saben que es una enzima que le gusta degradar la grasa. ¿Y qué es el triglicérido? Grasa. Entonces, está circulando el triglicérido en la lipasa, ¡buf! Queda degradar. Y le grasos. Y esos ácidos grasos, lo malo es que no se reabsorbe, sino que se van a lesionar a mi páncreas. Ellos son lesivos para mi páncreas. Y cuando mi páncreas se ve afectado, y aparte de eso sabe que hay mucha grasa, voy a producir más lipasa. Y me comienzo a producir lipasa. La lipasa destruye triglicérido, produce ácido graso, lesiona, y se torna un círculo vicioso. Ácido graso lesiona páncreas produce lipasa destruye triglicérido, y así, pum, 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 pum. Y ahí está mi pancreatitis. Ahora entiendo por qué la pancreatitis por hipertrigliceridemia. Inclusive, si le quitamos sangre a un paciente que tiene hipertrigliceridemia, esa sangre es espesa. Y aparte de eso, puede ser que no tenga ni amilasa. ¿Cómo así no tener amilasa? Al producirse todo este efecto que nosotros mencionamos, se produce también un factor inhibidor de la amilasa. Entonces puede ser que la amilasa esté normal y sea una pancreatitis. Otro es el postoperatorio, ¿sí? El postoperatorio, sin embargo, tenemos que saber dos cosas que pueden ocasionar la pancreatitis. Uno, durante la propia cirugía, yo estoy operando, manipulo un poco la vía biliar, toco un poco el páncreas se siente amenazado por pancreatitis.
Ah, no le doy un tuquecito al pancreatitis. Ah, no, estoy tocando la vía biliar, estimulo un poquitito porque sé que el colédoco va acompañado con el Wilson, estimula pancreatitis. Durante la propia cirugía yo puedo manipular, tocar, lesionar y ocasionar la pancreatitis. Ahora, por otro lado, sería que una cirugía cardíaca, le voy a operar el corazón al paciente. ¿Qué tengo que hacer? Voy a parar el corazón. ¿Cómo así, doctor? Sí. No puedo operar, por ejemplo, el corazón si se está moviendo. No, pero yo vi un video donde sí se puede operar. Sí, se puede operar. Cuando es la cirugía externa. Es decir, quiero hacer un punto, puedo hacer en movimiento, el corazón se está moviendo, yo si le hago un punto, paro. Pero no puedo operar si es que lo que yo voy a hacer es operar dentro del corazón. ¿Cómo voy a operar dentro del corazón abierto? Voy a abrir y ¿dónde va a irse la sangre? Se va a morir el paciente, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? Vamos a parar el corazón. Se hace un preparado que tenga alta cantidad de potasio y para el corazón. Al parar el corazón, ¿qué nosotros necesitamos? Circular sangre. Si no circula la sangre, ¿qué va a pasar? Va a morir mi paciente. Entonces se crea una comunicación entre los vasos del paciente con una máquina que se llama máquina extracorpórea, circulación extracorpórea. Entonces esa máquina hace la circulación mayor y la circulación menor, circulación mayor, circulación menor. Y de esa manera mi paciente está vivo. Pero ¿qué pasa? Puede ser que la cantidad de sangre que le está llegando a mi páncreas no sea suficiente y me genera una pancreatitis por isquemia. No me es suficiente, yo me siento isquematizado, no tengo buena cantidad, ¡pum! Pancreatitis. Otro, la colangiopancreatorretroendoscópica. ¿Saben lo que es una colangiopancreatorretroendoscópica? ¿Ya escucharon alguna vez? ¿Ya dieron en alguna clase, ya sea con el doctor Maki, con el doctor Chaparro? ¿Sí o no? ¿Quién me responde sí o no? No, profe. No. Bueno, entonces vamos a entender qué es lo que es una colangiopancreatorretroendoscópica, ¿verdad? La colangiopancreatorretroendoscópica es un estudio de diagnóstico y tratamiento. ¿Cómo así? Es una colangio porque permite ver el colédoco, o sea, eso es colangio, pancreato porque permite ver el páncreas, retrógrada porque va a introducir un contraste en contra del pasaje normal de la bilis y el páncreas, o sea, es retrógrada hacia atrás de lo normal. Endoscópica porque usamos endoscopía para poder hacer este estudio. Entonces ahora ya sabemos, colangio, pancreato, retrógrada, endoscópica. ¿Sí? RCP o CEPRE. Esto en realidad no es un endoscopio, sino que más un duodenoscopio. ¿Qué diferencia hay? El endoscopio, su luz o su óptica miraría aquí. Sin embargo, cuando quiero el duodenoscopio, es decir, para hacer la CEPRE, la óptica mira aquí, mira hacia el duodeno. ¿Por qué pasa eso? Porque lo que yo quiero mirar es la papila mayor que se encuentra en la cara posterior del duodeno. ¿Para qué hago eso? Tiene indicaciones para pedir una CEPRE, ya sea porque está histérico, porque su ictericia va acompañado justamente de un hepatograma muy alterado, pensar en la directa, porque tengo el diagnóstico de coledocolitiasis, por una ecografía, le hago una ecografía, pues veo un cálculo en el colédoco. Ah, no, porque tengo también lo que sería una colanquitis, que no. Entonces, en esos casos le voy a pedir. O tengo un colédoco dilatado, tengo una ictericia, pero no veo el cálculo. También puedo pedirle. Entonces, hay indicaciones para pedirle, pero ¿en qué sentido? Lo que va a hacer esto es llegar acá
usar un instrumento que va a cortar esa papila. Va a crear una papilotomía. Esta es la papila y va a ser una otomía. O sea, va a cortar. ¿De acuerdo? Cortar, abrir, otomía. Entonces hace una papilotomía. Al hacer esa papilotomía, ¿qué hacemos? Disminuye lo que sería el pasaje de la presión. Entonces, posteriormente, ¿qué voy a hacer? Voy a mandar un contraste. Voy a mandar un contraste acá desde la papila. Voy a contrastar todo la vía biliar, el páncreas también. Y al contrastar, ¿hago para qué? Para poder ver dentro del colédoco. Ah, no, pero doctor, vos estás haciendo una endoscopía. ¿Por qué no metes tu endoscopia ahí? Porque es imposible. Miren lo que es el endoscopio. ¿Cómo va a entrar en la papila? No puede. Entonces, de manera indirecta, yo mando un contraste, le realizo placas a través de lo que sería un arco en C, que me permite ver también, inclusive, en el momento dinámico, ¿verdad? Y yo veo todo el colédoco. ¿Para qué? Para ver cálculo. Ah, no, yo veo un defecto de relleno, que voy a mostrarle en la siguiente imagen, que es lo que es un defecto de relleno. Y yo puedo solucionar, no es solo diagnóstico, es tratamiento. Yo puedo meter una canastilla que se llama canastilla de Dormia, que consiste en que es como un tubo que va a entrar así en una línea, va a entrar a nivel del colédoco, y luego ¿qué voy a hacer? Voy a retirar de su capuchón, que sería una red así, cerrado, y todo lo que quede próximo, o sea, si hay un cálculo acá va a entrar dentro y yo retiro. Ah, y ahí retiro lo que sería la litiasis y soluciono la coledocolitiasis. Eso sería entonces la colangiopancreatitis retroendoscópica o CEPRE. Ahora bien, ¿por qué produce pancreatitis? Porque en primer lugar mandamos contraste. Y este contraste cuando entra en el páncreas puede inflamar nuestro páncreas. Y empieza la pancreatitis. O sea, justamente por ese contraste que estamos utilizando para poder ver la vía biliar, puede inflamar nuestro páncreas. Ah, ahora sí entiendo. Aparte de eso, tenemos que tener en cuenta que no solo al páncreas se fue, sino que el contraste también se fue a depositarse en la vesícula. Y eso puede causar una colecititis aguda química y una urgencia. ¿Por qué? Porque cuando tiene una colecititis química, se tiene que operar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Evitamos eso diciéndole que el paciente, después de una CEPRE, es una urgencia la colecistectomía antes de las 48 horas. O sea, ¿qué es lo que quiero hacer? Evitar que se produzca la colecistitis post-CEPRE. Si se produce la pancreatitis después de la CEPRE, se llama pancreatitis aguda post-CEPRE, posterior a un estudio endoscópico que es la CEPRE. Ah, se dice también de que puede ser debido al corte de la papila. La papila se damatizó, cerró la luz, entonces aumentó la presión, ¿verdad? Entonces, claro, eso también podía ser, pero es menos probable. ¿Por qué menos probable? Porque sencillamente cuando hablamos de eso, la papila tiene que mantenerse inflamada por mucho tiempo. Y cuando corto, la papila puede dematizarse, pero en menos de 24 horas puede estar normal. Entonces se explicaría más el contraste. El contraste causaría esa inflamación del páncreas y llevaría a la pancreatitis. Otro, parásito. Esto también es la CEPRE, ¿sí? Acá vemos el duodenoscopio, que es esto, que está acá. Acá vemos el colédoco, que es esta parte, colédoco, acá está el colédoco. Y acá dentro se ve un defecto de relleno. Y esto es el defecto de relleno. Esto sería el relleno. Se ve todo el líquido, que es el contraste, que está tomando el colédoco, pero una parte no toma. O sea, hay un defecto para rellenar esta zona.
¿Y qué es esto cilíndrico acá que permite ver el hepático izquierdo, pero no ver el hepático derecho? Es una ascarilumbricoide. Acá un ascarilumbricoide que está saliendo a través de la papila. Se ve más en América, ¿cómo se dice? En América Central y África, pero no piensen de que es imposible ver en el Paraguay y en el Brasil. No, yo tuve la suerte, para mi suerte, para el paciente mal, ¿verdad? De ver esto, donde el paciente, como era una paciente joven, tenía cuadros de dolor, tenía fiebre, hizo una colangitis, mejor dicho. Cuando hizo esa colangitis, ¿qué se diagnosticó? Se le pidió una radiografía, una ecografía, quiero decir, y la ecografía mostraba una imagen que prácticamente no se podía definir a nivel del coledo. No sé qué, una imagen medio lineal, que no parecía que sea cálculo, o sea, no era bien redondito, no era nada, sino que era bien lineal. No coledo. Entonces, ¿qué se decide? Vamos a hacerle CEPRE. No tiene colangitis, hay que hacerle CEPRE. Y en la CEPRE se encontró que era un Ascaris lumbricoide. Se retiró el Ascaris lumbricoide. ¿Y qué pasó? Comenzó a venir pus, pus, pus. O sea, resolvimos la obstrucción. No había cálculo, pero sí había un Ascaris lumbricoide. Entonces, ahí está la importancia de saber porque este Ascaris también puede entrar en el páncreas y ocasionar una pancreatitis. Picadura de escorpión. La picadura de escorpión, así seguramente muchos me están diciendo así, doctor, picadura de escorpión. ¿Qué pico? Vamos a ver picadura de escorpión. No piensen. Y aparte de eso, tienen que saber mucho sobre esto, porque siempre se pregunta tanto en Revalida, tanto en Conariel, siempre entra una pregunta de picadura de escorpión, pancreatitis aguda por picadura de escorpión. Y lo malo no es que te va a decir cuáles de estas patologías, o sea, cuáles de estas etiologías ocasiona pancreatitis y vos pones escorpión. No, es más específico. Quieren saber qué tipo ocasiona la pancreatitis. Y es el titinius. Ah, pero doctor, titinius. ¿Para qué yo me voy a recordar esto? Sí, se tienen que recordar. ¿Por qué? Porque hay en el Brasil. Y genera pancreatitis, sí. ¿Pero por qué genera pancreatitis? Es un veneno. Cuando te pica, entra un veneno, que es el veneno del escorpión. Y actúa la misma cosa que el alcohol. El alcohol hiperestimulaba al páncreas. El titinius también hiperestimula al páncreas. El alcohol lesiona a las células acinares. El titinio lesiona a las células acinares. Entonces, por un lado tenemos un alcohol y por otro lado tenemos el veneno. Los dos son venenos, solo que uno es aceptado y el otro es no aceptado. ¿Ah? Nadie va a querer que se le hinque o le pique, mejor dicho, un escorpión. No tenemos el cáncer. El cáncer de cabeza páncreas que está acá puede obstruir el colédoco. ¿Se acuerdan esa porción intrapancreática? Puede obstruir el colédoco, puede obstruir la papila, puede obstruir el conducto de Wilson y ocasionar una pancreatitis por aumento de presión. Hasta ahora todo esto puede ocasionar. Y después viene un signo de interrogación bien grande. Así mismo, caminamos de un lado para otro. ¿Por qué? Porque existe una pancreatitis aguda idiopática. Una pancreatitis aguda que no se sabe la causa, quiere decir eso. Y entonces, ¿para qué voy a estudiar una pancreatitis aguda idiopática, doctor, si no se sabe su causa? Porque aparece en 20% de los casos. Y al ser el 20% de los casos ya es alto. Lo que se sabe en realidad es de que puede deberse a dos cositas. Por un lado, microlitiasis, o también llamado barro biliar. Ustedes dieron con el doctor Chaparro lo que es barro biliar.
con el doctor Maki, creo. Dieron barro biliar. Y ese barro biliar era tan pequeño que ni hace sombra acústica posterior, que el paciente aparece como una capita así en la pared de la vesícula, que si le cambiamos de posición se mueve también ese barro. Puede causar pancreatitis. Nadie sabe por qué. No hay especificidad, por eso le llaman idiopática, pero puede causar pancreatitis. Y por otro lado está ¿quién? La disfunción del esfínter de Oddi. ¿Qué quiere decir disfunción? Falta de relajación de ese esfínter de Oddi. El esfínter está contraído y se mantiene contraído, entonces ¿qué hace? Aumenta la presión dentro del conducto. De 15 puede aumentar a 40. Y si aumenta a 40, ¿qué va a pasar? Hipertensión del conducto de Wilson, bloqueo de la secreción exócrina y toda la cascada que lleva a la pancreatitis aguda. La anatomía patológica vamos a pasar así, por encima, porque ustedes van a darlo más profundamente, más detalladamente en Prof, anatomía patológica. Sí, o senhor falou que a idiopática seria por. Ela é idiopática, mas talvez seria por duas causas. A microlitise e o quê? disfunción del esfínter de Oddi. Ah, sim, tá. Graças. Bueno, la anatomía patológica, sin embargo, tenemos dos tipos. Por un lado edematosa, por otro lado necrótica. Edema, necrosis. La edematosa quiere decir acúmulo de líquido. Más de una vez seguramente ya escucharon edema. ¿Edema? Líquido. Está edematizado, tiene edema. En portugués, es demasiado. Edema, edema, edema. Líquido, acúmulo de líquido. Entonces vamos a entender lo siguiente. Si yo tengo una bolsa de plástico y me voy cargando agua, ¿qué va a pasar con esa bolsa de plástico? Se va a extender. La misma cosa pasa con el páncreas. Se está acumulando líquido. Entonces el páncreas aumenta de tamaño. Vemos un páncreas aumentado de tamaño. Aparte de eso, vemos esta imagen que son amarillo blanquecino y corresponde a citoesteatonecrosis, que es necrosis grasa. ¿Sí? Todo necrosis grasa. Si microscópicamente, o sea, cortamos y vemos por microscopía, vamos a darnos cuenta que lo único que tiene es edema y células inflamatorias, porque estamos hablando de pancreatitis, inflamación, entonces tiene células inflamatorias. Ah, pero no tiene compromiso de circulación, no hay trombos vasculares. No, pero yo quiero saber si hay algo más. Y entonces me voy a hacer una microscopía electrónica para poder ver dentro de las células cinares y veo que los gránulos simógenos, algunos están intactos, la mayoría intactos en realidad. O sea, ¿qué me está diciendo? El páncreas está dentro de todo, solo con mucho líquido. Pero sin embargo, en el segundo, que es la necrosis, ven esto, necrosis muerte. Necrosis igual a muerte. Y ahí viene que esta imagen negruzca, ¿verdad? Pardo negruzco, donde yo toco y se va a romper en mi mano, que es lo que se llama friable. Para sentir friable, es lo mismo que cuando ustedes compran un queso y aprietan el queso y se rompe en su mano. Eso es friable. Friable. Si yo corto y veo microscopía, voy a darme cuenta que tiene tejido necrótico, o sea, necrosis de coagulación. Voy a ver que está comprometido lo que sería porque formó trombovasculares, no había circulación sanguínea. Y aparte, si me voy a hacer microscopía, voy a ver que todos los gránulos de simógeno están fragmentados. Y eso sería la diferencia grande de la anatomía patológica. Ahora, la anatomía patológica también puede extenderse a la vecindad. ¿Cómo así? Sí. No, no, no. No. La metaplasia o displasia, y eso ya estamos hablando de lo que sería cáncer, ¿verdad? O sea, para eso tiene que haber una agresión constante, por ejemplo, en la vesícula, que se vaya ocasionando raspado constante de la mucosa
¿verdad? Por un cálculo, eso va a causar de que se vaya produciendo su regeneración de la mucosa, pero va a llegar un momento donde su regeneración ya va a ser normal. Entonces ya va a tener una metaplasia, una transformación para adaptarse. Y después ya va a tener una displasia, que hay de bajo y alto grado, y luego cáncer. Pero el edema en sí no. Cuando, cuando hablamos de vecindad, ¿qué puede pasar? La inflamación del páncreas puede inflamar el duodeno, puede inflamar el ángulo esplénico, puede inflamar la pared posterior del estómago, o sea, cualquier órgano que esté próximo a él. Colon transverso puede inflamar. O sea, ¿qué quiere decir eso? Esa citoestetonecrosis que estábamos hablando tanto puede extenderse a otras partes. Puede agarrar todo el abdomen esa citoestetonecrosis. Si vemos a distancia, sin embargo, el primer órgano que se afecta es el pulmón, que genera derrame, líquido, y eso causa entonces lo que sería un edema intersticial e intraalveolar. Y si hay líquido en el alveolo, ¿qué pasa? No hay intercambio gaseoso. ¿Se acuerdan de la hematosis? Entonces, básicamente no hay intercambio gaseoso del paciente, comienza a entrar una distrés respiratoria. ¿Puede afectar a otros? Sí, también el riñón. En el riñón causa necrosis tubular aguda. ¿Por qué eso? Básicamente, como la pancreatitis es una enfermedad catabólica, va destruye proteínas. Y eso entonces cuando destruye, ¿qué pasa? No hay nada que le sostenga al agua en el vaso y comienzan a salir para poder irse a una parte donde haya mayor soluto. Sería el intersticio. Entonces se va acumulando ahí el líquido, generando un tercer espacio. Y el líquido no está a nivel vascular. Entonces, ¿qué pasa? Menos flujo sanguíneo hasta mi riñón. Menos flujo sanguíneo puede necrosar una parte de mi riñón, si no soluciono. Y ahí va a tener una necrosis tubular aguda. Si ustedes se acuerdan, la sangre es filtrada a nivel del glomérulo. Todo después va a pasar a quién? Él filtra, después va a pasar a los conductos colectores, o sea, va a pasar a los túbulos. Que había un túbulo proximal, había un asa descendente, ascendente, un túbulo contorneado distal, un colector proximal y un colector distal. ¿Se acuerdan todo eso? Y cada uno de esos segmentos tiene su función, ya sea absorber líquido, ya sea absorber electrolito, ya sea absorber hidrógeno, ya sea eliminar hidrógeno, y así entre otros, ¿no? Y si un segmento está lesionado, ¿qué va a pasar? No va a hacer su función. Y va a comenzar a, bien la cantidad se elimina, viene la cantidad se elimina. Y entonces, ¿qué va a hacer el cuerpo? Produce más y elimina, produce más y elimina, produce más y elimina. Y todo lo que produce también lesiona a lo que sería mi riñón. ¿Por qué? Porque tiene que trabajar el doble. Filtra, filtra, filtra. Y a medida que filtra puede estar lesionando por las proteínas, por las grasas, por esto, por aquello. Entonces me puede ir desde una lesión tubular aguda a una lesión renal aguda. ¿Y por qué no evolucionar a una enfermedad o lo que sería una enfermedad renal crónica? Ahora bien, todo esto fue lo que, vamos a decir así, inicia. Etiología, patogenia, cómo, pero todos, ¿cómo evolucionan? ¿Cómo sería su fisiopatología? ¿Cómo sería el recorrer de la pancreatitis? Y ahí la fisiopatología se da por quién? La activación del trixinógeno a trixina. La trixina, entonces, activa todos esos que estaban inactivos, ¿verdad? Y ahí comienza una cascada enzimática. Entonces, esas enzimas ya están pudiendo actuar, ya sea degradando proteínas, ya sea degradando lípidos. ¿De quién? Del propio páncreas. Le afecta al páncreas, le afecta peripancreático, le afecta a los tejidos vecinos, le afecta a distancia. Y no solo eso, lo que degrada proteína y
lípidos, sino que también hay otras enzimas que ahora están activadas, que si llega al pulmón, que es la fosfolipasa, que antes estaba inactiva, ahora está activa, si llega al pulmón, ¿qué causa? Le gusta el surfactante, come el surfactante. ¿Y qué es lo que era el surfactante? Es aquel que permite que el alveolo no se colapse. Y si él come el surfactante, ¡tuc!, se cerró el alveolo. Y si se cerró el alveolo, no hay intercambio gaseoso. No hay intercambio gaseoso, hay una muerte, una zona muerta. Y eso va a causar una dificultad respiratoria, o sea, una dificultad respiratoria del adulto, un distrés respiratorio del adulto. Por eso la importancia de saber sobre la pancreatitis. ¿Por qué? Porque esto no solo se localiza ahí en el páncreas, se va más allá, más allá, más allá. A pesar de todo, no siempre va a ocurrir pancreatitis si es que es un proceso inflamatorio todavía leve, o mejor dicho, extenderse tanto. ¿Por qué? Porque el propio páncreas tiene inhibidor de la tripsina. El propio plasma tiene inhibidor de la antiproteasa. Pero claro, si la producción es exagerada, no va a tener la capacidad de inhibir a todos y cada uno de los que se están produciendo. Pero a pesar de todo, tenemos que saber por qué tanta esta inflamación se extiende y compromete un órgano, otro y otro y otro y otro. Y ahí viene esto. Sí, este dibujito. ¿Qué tiene que ver el dibujito? Lo que acá quiero que entiendan es que una vez que inicia esa cascada inflamatoria, desde el tripsinógeno, la tripsina, a todas las enzimas, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Empieza esa cascada y esa cascada enzimática hace con que comience la degradación, así como dice. Y entonces el cuerpo reconoce, hay un agresor, yo me voy a defender. Y mando a mis defensores, que son las células blancas. Estas células, como el neutrófilo y los mononucleares, como sería el macrófago, llegan hasta la zona y comienzan a enfrentarse y producen, ¿qué? Citotoxinas. Las citotoxinas son ¿para qué? Para justamente reclutar o llamar a más células inflamatorias. Pero aparte de eso también son tóxicas, así como dice, para la célula. Y se van destruyendo las células. Entre eso, necrosis tumoral alfa, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 4, 2 y entre otros. Y se van lesionando todo lo que sería nuestro parénquima ahí. Y cuando hay lesión otra vez, más células inflamatorias, más necrosis, más, y se torna el círculo vicioso. Que llega un momento donde tanto se produjo esas células que luego vamos a salir del páncreas, vamos a otra parte. A través del torrente sanguíneo se van a otros órganos y cuando llegan otros órganos, el otro órgano también tiene defensa. Yo tengo mis células de defensa. ¿Que son quién? El macrófago. Están en el macrófago, está en la plaqueta y están las células endoteliales. Llegan a ese nivel y ellos se activan. No va a pasar acá. Y empieza otra vez el proceso inflamatorio. Y liberan citoquina y otra vez, y otra vez, y otra vez, y el círculo vicioso. Después se va a extender a otro, y a otro, y así se van lesionando múltiples órganos. O sea, causa falla. Sí, exactamente. Retroalimentación positiva, positiva, positiva. Falla multiorgánica, y cuando hay una falla de más de un órgano, afectó el páncreas, afectó el riñón, afectó el corazón, ¿qué va a llevar eso? La muerte. Entonces mi objetivo es poder parar esta inflamación antes de que se extienda a todo el organismo, porque una vez que ya tenga falla multiorgánica, el pronóstico del paciente bajó, ¿sí? ¿Cómo diagnostico? ¿Estamos viendo ahí, Laura? Sí, creo que sí. Sí, estamos viendo ahí. ¿Cómo diagnostico? Bueno, en realidad el diagnóstico de la pancreatitis se va a basar en interrogarle, su examen físico, laboratorio e imágenes. ¿Interrogar qué?
interrogar para saber si hay realmente algo que inició la pancreatitis. ¿Cómo qué? Preguntarle al paciente si el paciente consumió algún alimento gorduroso antes que le inicie el dolor. Sí, estaba luego en la casa de mi, no sé, de mi amigo y estábamos comiendo asado. Perfecto, gorduroso inició la pancreatitis. No, no consumí eso. ¿Tomaste bebida alcohólica? Te va a decir no. Y hace un tiempo atrás, el domingo lo que comí, o sea, hace 2 días comí y tomé mucha bebida alcohólica. Me destruí lo doctor. Yo pensé lo que era ese. Y puede ser. Ah, no, doctor, yo lo que me hice hace poco, ayer vino el paciente, o sea, le estamos viendo ahí, me dice, doctor, ayer se hizo una CEPRE. Pues se fue CEPRE. Ah, no, doctor, yo tengo los antecedentes de tener cólicos. No, le pregunto, ¿es la primera vez que te pasa? No, doctor, ya me pasó, pero era menos. Cólicos biliares, repetición, pancreatitis, le picó escorpión, pancreatitis, y todo lo que sea eso. O sea, lo que yo busco es saber si hay algo que esté llevándome a decir es una pancreatitis. El examen físico ya vamos a entrar a entender un poquitito más adelante. Cuadro clínico. Lo que usted también ahí no es que el paciente está convulsionando, ¿sí? Sino que lo que está haciendo es retorcerse de tanto dolor. Le duele demasiado, que se mueve, no aguanta. ¿Verdad? Ese dolor, sin embargo, puede ser de varios tipos otra vez. Dolor puede ser un dolor brusco o puede ser un dolor que va aumentando lentamente. Hoy le duele, mañana le duele más, pasado le duele más y más, al punto que no aguanta y viene a consultar. El dolor de la pancreatitis se localiza generalmente a nivel del epigastro y es el dolor de la pancreatitis. Pero también se puede localizar en el hipocondrio derecho. Ah, no, también se puede localizar en el hipocondrio izquierdo. El dolor puede iniciar en el hipocondrio derecho y ustedes van a pensar, ah, no, dolor en el hipocondrio derecho, me dijo el doctor Chaparro que era un cólico biliar. Ah, no, podía ser una colicitis aguda. Ah, no, podía ser una colanquitis. No, el dolor en el hipocondrio izquierdo puede ser estómago. Ah, no, el dolor en el epigastro puede ser litiasis, puede ser biliar o puede ser gástrico. No me está diciendo nada. ¿Qué pasa? Ah, no, el dolor es en todo el abdomen, doctor. Ah, descarto pancreatitis. No, el dolor puede ser en todo el abdomen y ser pancreatitis. Ah, no, le toco y le duele profundamente a nivel del epigastro, puede ser pancreatitis. Ah, no, le toco todo el abdomen y le duele, puede ser pancreatitis. No me ayuda mucho decir así, ¿verdad? Lo que más o menos me ayuda es de que el paciente tenga un dolor que aparece en el epigastro, que le duele al mismo tiempo el hipocondrio izquierdo y le duele el hipocondrio derecho, que se llama dolor en barra o en cinturón. Un cinturón en la parte superior del abdomen. Inclusive este dolor puede extenderse, o sea, es transfixiante, traspasar el abdomen al otro lado y dolerle la región interescapular. Eso me ayuda más bien a pensar en una pancreatitis. O sea, yo le puedo tocar y puedo tener defensa y sí, pancreatitis lo mismo otra vez. ¿Por qué les digo esto? Porque entonces va a venir otro, vómitos. Ah, ahora entiendo, doctor. Le duele mucho y ahora tiene vómito el diagnóstico de pancreatitis. No. El paciente puede ser vomitador o no ser. Antiguamente, ¿qué se decía? Para dar el diagnóstico de pancreatitis, el paciente tiene dolor y tiene vómito. Y el vómito era un proyectil
Se decía lo gran vomitador, pancreatitis gran vomitador. Pero ¿qué pasa? Se pensaba que era el vómito en proyectil abundante o varias veces de color amarillo verdoso que le dan así como una característica de bilis, por eso se dice vómito bilioso. ¿Y qué pasa si vomita claro? No es pancreatitis. Lo mismo puede ser pancreatitis. ¿Por qué? Porque el cálculo puede ser que obstruye totalmente la luz del colédoco, entonces no llega bilis. Y si no llega bilis, lo que va a vomitar es agua, blanco. Pero entonces no estoy entendiendo. ¿Pero el paciente siempre vomita? No. El paciente puede no vomitar y ser pancreatitis. O sea, puede tener solo arcada y no echa nada y ser pancreatitis. Ya vimos muchos casos de pacientes que le dolía el epigastro, nunca vomitó y pancreatitis. Pero doctor, el propio dolor le causa vómito y sí, pero hay excepciones donde el paciente no vomita. Entonces la fiebre. La fiebre me va a ayudar para el diagnóstico de pancreatitis. Tampoco no. Paciente puede tener fiebre, ser pancreatitis. Paciente puede no tener fiebre, ser pancreatitis. Paciente puede tener hipotermia y ser pancreatitis. O sea, puede presentarse con todo. Y todavía no me está diciendo es pancreatitis. Ah, no, entonces esto. Esto le caracteriza. Paciente le duele el estómago y aparte de eso está de color amarillo. Está amarillo, ¿qué quiere decir eso? Está ictérico. Tiene una coloración amarillenta de piel y mucosa. Normal, ictérico. Normal, ictérico. Entonces, ¿eso me dice el diagnóstico de pancreatitis? No. El paciente puede estar normal o puede estar ictérico y ser pancreatitis. ¿Cómo así? La pancreatitis se puede presentar con 20 a 30% de los casos con ictericia. No es tan bajo, 30% de los casos. ¿Y por qué? Por tres cositas. En primer lugar, puede ir acompañado de una coledocolitiasis, un cálculo dentro del colédoco que esté impidiendo que la bilis pase a través del colédoco hasta el duodeno. Entonces, ¿qué pasa? Esa bilis conjugada vuelve a nivel del hígado y del hígado va a pasar otra vez a la sangre y va a comenzar a circular. Y al circular me va a dar esa coloración amarilla de piel mucosa que es la ictericia. Puede ser eso. Puede ser que no sea eso también. Lo que está generando la coloración amarillenta de piel y mucosa es de que hay una falla del hígado. O sea, el hígado es insuficiente, tiene una insuficiencia hepática. Vamos a entender. Cuando llega a 120 días, los glóbulos rojos llegan al vaso, se rompen, se mueren. ¿Y qué se produce? Biliverdina y grupo hemo. La biliverdina es lo que va a iniciar la bilirrubina. Como él no puede pasar directamente a la sangre, a través de un transportador que sería la albúmina, llega hasta el hígado y en el hígado comienza la conjugación de una bilirrubina indirecta a una bilirrubina directa. Pero en este caso hay lesión de mi hígado. Entonces él no tiene la capacidad de conjugar todo lo que se está produciendo y ahí aparece la bilirrubina de origen indirecto, hepático. También puede ser. O puede ser que también esté relacionado con el tercero, que es el proceso inflamatorio. ¿Cómo así? Cuando hay una pancreatitis, puede inflamarse nuestra cabeza del páncreas y comprimir ese segmento pequeñito que dijimos intrapancreático. O cierra el segmento intrapancreático del colédoco y causa una ictericia obstructiva por edema del páncreas. Ah, ahora entendí entonces, doctor. El paciente puede tener coluria y acolia y ahí ser pancreatitis. No. La ictericia, coluria y acolia solo me dice que es un síndrome coledociano.
O sea, ¿qué quiere decir eso? Cuando está circulando en la sangre la bilirrubina, está en la sangre. Entonces, ¿qué tiene que filtrar la sangre? El glomérulo. Entonces filtra el glomérulo y esa bilirrubina se elimina en la orina. Y acá está. Entonces colorea nuestra orina a un color negro. Coluria. Colorea nuestra orina en negro. Y nuestra materia fecal en blanco. ¿Por qué? La materia fecal tiene color gracias a la bilirrubina. Y si vos no estás aportando la bilirrubina al intestino, ¿cómo va a tener color tu materia fecal? No llega la bilirrubina a tu intestino, entonces tu materia fecal sale blanco. Y ahí vos tenés acolia, tenés coluria y tenés ictericia. Y también prurito, que sería un síndrome colosiano. ¿Presenta eso? No puede o no ser pancreatitis. Ah, no, el paciente tiene dolor en el hipocondrio derecho, tiene fiebre en escalofrío y tiene ictericia. Esta es una colangitis. ¿Por qué no? Tiene una Triad-Charcot. Tenemos las características, o sea, tenemos los criterios de Tokio, para decir, pero mismo así puede ser pancreatitis. Ah, no, tiene un dolor intenso en el hipocondrio derecho y tiene una defensa y tiene un signo de Murphy, colecistitis. No, puede ser pancreatitis. ¿Por qué? Porque la pancreatitis se llama la gran simuladora. Cualquier cosa puede ser una pancreatitis. El dolor está en el hipocondrio derecho, pancreatitis. Epigastro, pancreatitis. Hipocondrio izquierdo, pancreatitis. Por eso nosotros pecamos con lo que sería el diagnóstico de pancreatitis. Dolor en el hemiabdomen superior, nosotros decimos pancreatitis hasta demostrar lo contrario. Podemos estar tocándole y decir, ah, no, este tiene criterio de toque para colecistitis aguda, pedirle amilasa lipasa. O sea, pedirle lo que pueda determinar que sea pancreatitis. ¿Por qué hacemos eso? Porque la pancreatitis no se opera. El tratamiento es médico, tengo que seguirle y no es solo litiásico lo que puede ocasionar. Puede ser de causa médica, puede ser una hipertrigliceridemia, puede ser de causa alcohólica. Entonces tengo que diagnosticar correctamente para un tratamiento ideal y no pensar, por ejemplo, hay una colecistitis aguda, voy a entrar a operarlo, pero y era una pancreatitis. Le empeoré su cuadro al paciente. Bueno, el examen físico, Doutor, básicamente todo lo que les dije, ¿sí? eu não entendi, então, porque, na verdade, qualquer sintoma pode ser indicativo de uma pancreatite, então como que eu vou chegar no diagnóstico? Tem Vamos a uma... entrar en eso. Hum? No te preocupes, vamos a entrar en eso. Tá. Pero básicamente lo que quiero que entiendan es que inclusive cuando ustedes den este capítulo, más bien en quinto, en cuarto, van a darse cuenta que les va a decir la gran simuladora. Puede ser una peritonitis, puede parecer una colecistitis, puede parecer una colangitis, cualquier cosa puede parecer una pancreatitis. Bueno, 5 minutitos para el baño. Dale.
Bueno, vamos a continuar. Con respecto al examen físico, ya hablamos en general de que muchas cosas pueden confundirnos con respecto a la pancreatitis todavía. En el libro menciona lo que serían los signos semiológicos de pancreatitis. O sea, como que, por ejemplo, la presencia del signo de Cullen, la presencia del signo de Gray-Tanner, que en realidad solo se presentan en 3% de los casos. O sea, no es muy frecuente que se presente. Es raro. O sea, yo no puedo, por ejemplo, pensar en una pancreatitis y buscar que va a aparecer esto. No. Yo no puedo pensar en una pancreatitis y decir, ah, no, es una pancreatitis porque apareció el signo de Cullen. No. ¿Por qué? Esto en realidad lo que indica es de que hubo una necrohemorrágica. ¿Sí? Necrohemorrágica. O sea, hay una necrosis del páncreas que comenzó a sangrar. Y ese sangrado del páncreas vino desde el retroperitoneo a través del ligamento redondo, que es los vasos obliterados umbilicales, embrionarios, y llega hasta el ombligo y se va depositando alrededor del mismo, generando el hematoma periumbilical que es llamado de Cullen. ¿Y qué sería el Gray Tanner? También la hemorragia del retroperitoneo, que en vez de venir por ese ligamento, cae al espacio todavía retroperitoneal pararrenales posteriores y luego cae por detrás del peritoneo. Entonces, como no entra en el abdomen, no viene central, sino que se va depositando en los flancos y en la parte posterior. O sea, no es muy frecuente que nosotros veamos, por ejemplo, un signo de Cullen, de Gray Tanner. Y si aparece no es patognomónico, o sea, no le pone el sello de pancreatitis. Hasta ahora quedamos todavía, no hay todavía nada que me diga que sea pancreatitis. Les cuento una anécdota inclusive que me llegó a pasar con mi colega, ¿verdad? Cuando estábamos en la residencia empezando y todo más. Llegó un paciente obeso con dolor a nivel del epigastrio, hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo. Y vos a pensarlo ya, hija de mí, cinturón, pancreatitis. Después le preguntamos un poquitito más. Ah, no, tenía los cuadros de repetición de cólico. Pancreatitis biliar. Le levantamos la remera, ¡pum! Signo de Cullen. El hematoma periumbilical. Perfecto, hematoma periumbilical, signo de Cullen. Pancreatitis, pancreatitis, pancreatitis. ¿Qué pasa? Nos sorprendimos, aparecen 3% de los casos y tuvimos la oportunidad de ver. Pedimos permiso, le quitamos foto, mostrando el signo de Cullen, signo de Cullen, signo de Cullen, todo signo de Cullen. Pero ¿qué pasa? Cuando me fui a hacerle la historia clínica, que ustedes van a darse cuenta de que es más detallado que no sé qué, a un interrogatorio rápido es una cosa, pero una historia clínica ya es más detallado, ¿verdad? Tenemos que hacer un mejor interrogatorio como tal, ¿verdad? Entonces agarré, le hice un mejor interrogatorio y ¿qué encontré? En una parte donde dice antecedente patológico personal, le pregunté al paciente, ¿tuviste algún trauma? Y el paciente me dijo, doctor, ¿trauma? Sí, te accidentaste. No, no te caíste de la moto, bicicleta. Sí, sí, bicicleta sí. Ayer estaba andando en mi bicicleta y choqué y el manubrio me golpeó el estómago. O sea, lo que estaba viendo ahí como signo de Cullen en realidad lo que era un hematoma por ese golpe. Y lo que estábamos viendo ahí no era una pancreatitis como tal, era un golpe. ¿Entienden? O sea, claro que quedó como un signo de Cullen, eso no importa, se quedó ahí en la fotita, signo de Cullen, ahí vimos por primera vez, ¿verdad? Pero en la realidad no es así. No hace falta buscar un signo de Cullen para decir una pancreatitis. Inclusive si leemos libros más actualizados todavía, que sería el Seviston, vamos a encontrar de que dice signo de Fox, que sería un hematoma a nivel de la raíz del pene. No importa. Laboratorio me va a ayudar. Cuando tengo un paciente con el diagnóstico, un cuadro agudo,
En la urgencia le van a pedir hemograma. Y el hemograma me va a decir leucocitosis, me puede venir 15.000. Ah, no, esa es la pancreatitis porque es un proceso inflamatorio. Puede ser, pero me vino 10.000, está normal. Y puede ser una pancreatitis también. O sea, puede venir elevado como puede venir normal y ser una pancreatitis. No me estás ayudando en nada, doctor. La hemoglobina puede venir normal o puede venir un poco disminuido porque falta de consumo, no puede comer de tanto dolor, entonces no se alimenta, causa una anemia de tipo ferropénica. No, el hematocrito me va a ayudar, doctor. Y el hematocrito sí te va a ayudar, ¿para qué? Para decir si el paciente está o no está muy deshidratado. Valores muy elevados, porque el hematocrito, ¿qué es lo que mide? La cantidad de celularidad en la sangre. Y si la celularidad está mayor a 40 o 44, me está diciendo está seco tu paciente. Y puede ocurrir, ¿por qué? Porque tenemos tercer espacio, se pierde el líquido, se va concentrando mi sangre, entonces mi hematocrito sube. Pero no me dice pancreatitis. Las plaquetas me va a ayudar. Tampoco. 140.000, normal. Ya sé lo que me va a ayudar, el PCR. La proteína C reactiva es un marcador inespecífico inflamatorio. Yo estoy pensando en inflamación, sí, perfecto, PCR. Me vino 15 miligramos por decilitro. Me dice, hay un proceso inflamatorio importante. Me viene 10, hay un proceso inflamatorio. Me viene 6, hay un proceso inflamatorio. Pero no me dice pancreatitis. Sí usamos el PCR ¿para qué? Para seguimiento de ese proceso inflamatorio. Es decir, le hago un PCR, vino 15, está alto. Le voy a repetir otra vez en 48 horas, bajó 10, perfecto. Estamos mejorando con nuestro tratamiento. No, subió a 15, estamos mal. Subió a 16, 20, estamos mal. Entonces quiere decir que me va a determinar más o menos qué tanta extensión de inflamación, pero no me dice pancreatitis. El hepatograma me va a ayudar, doctor, tampoco. Puede venir un hepatograma alterado o un hepatograma no alterado. Una fosfatasa alcalina 500, una bilirrubina normal, 1, una indirecta de 0.7, una directa de 0.2. No. ¿Qué es lo que realmente me va a ayudar para decir que es una pancreatitis? Perfil pancreático. Claro, el páncreas está afectado, tengo que buscar qué es lo que me puede ayudar para decir el páncreas está afectado. Y ahí tengo la amilasa sérica. La amilasa sérica, que es la amilasa normal, pero en la sangre, que yo voy a dosar, donde tengo una sensibilidad de 85%. ¿Qué quiere decir eso? Busca la enfermedad. Voy a buscar la enfermedad. Voy a querer diagnosticar la enfermedad. Y en 85% sí me va a decir es pancreatitis. Pero en 75% puede ser que hierre. Es decir, solo 75% puede ser de que yo acierte, mejor dicho. 75% puede ser que yo acierte. Es bajo. ¿Por qué pasa eso? Porque la amilasa no solo se encuentra en el páncreas, se encuentra en las glándulas salivales, se encuentra en el pulmón, se encuentra en la mama, se encuentra en las trompas, en el ovario, en la próstata, en el intestino, en varios lugares. Ah, el paciente está con una colecitis aguda, la amilasa puede elevarse. Ah, el paciente tiene una prostatitis, la amilasa puede elevarse. Entonces, para que mejore esto, tenemos que entender, y anoten esto, para el diagnóstico de pancreatitis, la amilasa tiene que ser 3 veces, elevación de 3 veces su valor normal. Para que la pancreatitis sea diagnosticada por la amilasa tiene que ser 3 veces su valor normal. ¿Sí? Importante que noten eso. Valor normal 160. Subió a 200, no es pancreatitis. Ah, 3 veces su valor normal, 500, pancreatitis. 1000, pancreatitis. 900, pancreatitis.
3 veces el valor normal, pancreatitis. No es 3 veces el valor normal, no es. ¿Por qué? Porque las otras patologías o los otros lugares no producen 3 veces el valor normal de la amilasa. Pero ¿qué pasa? Hay también casos donde en 3 casitos donde la amilasa no está elevado. En uno de ellos es cuando el dosaje de la amilasa supera los 3 días. 3 a 5 días en realidad. ¿Cómo así? Pasa lo siguiente. La amilasa tiene una curva. Vamos a entender. Cuando el paciente tiene una pancreatitis, comienza su elevación de la amilasa en 2 a 12 horas. Sube. Después llega a una meseta, donde se va a mantener hasta 3 a 5 días. Y luego va a descender. Entonces, anoten esto. Curva de la amilasa. Eleva en 2 a 12 horas. Persiste hasta 3 a 5 días y luego cae. En su libro ustedes van a encontrar 48 horas, pero encontré también libros donde habla de 3, pero yo inclusive pondría 5. ¿Por qué? Porque después de eso la amilasa está baja y se va eliminando por donde el riñón. Si es sangre, filtra riñón. Antiguamente se usaba la milasuria, que sería la amilasa en la orina, para diagnóstico. En la actualidad no. El paciente puede tener otra patología, estar eliminando amilasa y aparece la amilasa en la orina y no sea pancreatitis. Entonces no se usa más. Solo se usa el dosaje 3 veces el valor normal de la amilasa para decir es pancreatitis. ¿Sí? Entonces ahí entendimos el primero. El segundo dice el suero lechoso, la hipertrigliceridemia. ¿Se acuerdan cuando hablamos ya atrás de que cuando se está produciendo la pancreatitis por hipertrigliceridemia, también se produce un factor inhibidor de la amilasa? Por eso la amilasa puede estar normal. 30-40% de una pancreatitis alcohólica, sí, puede ser. ¿Por qué? Porque en el 30-40% el páncreas por el alcohol, ¿qué le pasa? Se destruyen las células cinares. ¿Se acuerdan? El etanol destruye las células cinares, produciendo entonces ¿qué? Que no se produzcan las enzimas. La parte que todavía funciona produce. Y ahora produce como normal. Porque esta parte no produce. O inclusive producción menos. Pero sí me puede ayudar lo que sería una división de la amilasa en isoamilasa. Isoamilasa P, isoamilasa S. La S aparece en la glándula salival, aparece en el ovario, aparece en la trompa, en la mama, en la próstata y en el pulmón. Pero la P solo es de páncreas, P de páncreas. Entonces, ¿cómo sería esto? Le doso la amilasa total. Me viene 2 veces el valor normal, pero yo sigo pensando, no, te puede ser pancreatitis. No es tan específico. Entonces agarro, le doso la isoamilasa y me viene elevado la P y me viene normal la S. Pancreatitis. No, le doso otra vez la amilasa, me viene 2 veces el valor normal, yo pienso en pancreatitis, le doso la isoamilasa, me viene la S elevado, la P normal, no. Descarto pancreatitis. No, me viene elevado, descarto pancreatitis. ¿Sí? ¿Cuál sería? ¿En el 2? ¿En este? ¿Sí? Bueno, en el 2 hay un suero lechoso que era producido ¿por qué? Por la hipertrigliceridemia. El paciente tiene pancreatitis por hipertrigliceridemia, pero el diagnóstico no voy a poder dar por amilasa. ¿Por qué? Porque durante la destrucción de este triglicérido, que era debido a la lipasa, se producía un inhibidor que inhibe la acción de la amilasa. ¡Tux! Debía dejar ahí. Entonces, ¿qué pasa? Yo no tengo amilasa circulando en sangre, si no sirve. Entonces, ¿qué pasa? Si yo doso, va a venir normal.
va a venir 160 y sí tengo pancreatitis. Eso es lo que dice ahí. Entonces, la isoamilasa sí me ayuda más. Vamos a dar continuación para poder terminar por lo menos hasta el laboratorio. Si en esos tres casos no me sirve la amilasa, pero yo pienso que es pancreatitis, ¿qué puedo hacer? La lipasemia. Voy a usar la lipasa. La sensibilidad igual, 85%, pero la especificidad subió un 5%, 80%. Todavía no es alto, pero como ya subió, yo puedo bajar mi cantidad de dosis. O sea, ¿qué quiere decir eso? Yo puedo decir que es una pancreatitis con 2 veces su valor normal. Y también de 160, 2 veces su valor normal, pancreatitis. ¿Por qué en esos tres casos anteriores yo puedo usar la lipasa y no puedo usar la amilasa? Porque la amilasa, anoten, también tiene una curva que comienza a elevarse en 2 a 12 horas. Juntos se van. Pero ¿qué pasa? La amilasa persiste hasta 14 a 15 días y luego cae. Ah, cuando el otro ya descendió, la amilasa me da el diagnóstico. Ah, cuando el triglicérido estaba inhibiendo la amilasa, la lipasa circula en la sangre. Diagnóstico. Ah, cuando el páncreas está lesionado porque justamente hay destrucción en el 30-40% en el páncreas, la lipasa todavía puede aparecer elevado 2 veces su valor normal, entonces puede ser pancreatitis. El otro con 2 veces no me sirve, entonces este sí me sirve. Pero ¿por qué no es un poquitito nomás, 160, 200 por diagnóstico? No, porque también aparece elevado en otras patologías como una obstrucción intestinal, úlcera perforada, patologías biliares, trombosis mesentérica y apendicitis aguda. No sé, apendicitis aguda, doctor. Una apendicitis aguda le voy a pedir y pasa. No, pero si le pido va a venir elevado. Claro que el diagnóstico es clínico. Yo le veo, yo le examino, apendicitis aguda clínico, pues lo opero, ya está. Pero tengo que saber que también puede elevarse. La curva de la amilasa es, voy a decir los dos juntos. Amilasa 2 a 12 horas. Persiste hasta 3 a 5 días, cae. La lipasa 2 a 12 horas, persiste hasta 14 a 15 días y cae. ¿Sí? Bueno. Entonces ahí ya me sirve más bien la lipasa. Pero todavía no llego a un 90% para decir es pancreatitis. Ya me puedo decir 3 veces el valor normal la amilasa, pues pancreatitis. 2 veces el valor pancreatitis. Pero todavía no tengo 100% de decir es realmente una pancreatitis. Y para llegar a un 95% es la unión de la amilasa y la lipasa, es decir, me vino el valor, los dos son los dos, en un paciente, 3 veces el valor normal de la amilasa, 2 veces el valor normal de la lipasa, pancreatitis en un 95% estoy seguro que es. Ahí recién yo tengo una especificidad más alta. Caso contrario, no. ¿Se entendió eso? Bueno, voy a quedarme, ¿cómo? Voy a quedarme hasta acá para, bueno, ya les cancelo porque independientemente es un contenido largo que vamos a continuar en la siguiente clase, ¿verdad? Y posiblemente después yo dé un repaso tanto del trabajo como también de lo que sería el siguiente, o sea, los trabajos en sí, para poder comentar qué tal se fueron y todo más, ¿verdad? Espero que aprendieron. Les invito a que lean, ¿verdad? Inclusive si les interesa, vamos a continuar sobre el tema. Entonces, inclusive pueden leer y de esa manera vamos a debatir, es decir, vamos a dar un vaivén del tema. Sí, sí, Michan.
En este caso, este contenido que yo le estoy dando es un, vamos a decir, agregado de artículos científicos de Seviston, un poquitito de Schwartz y un poco de Michan. Trauma es tanto lo que sería, por eso les pusimos lo que queríamos que estudien. Les dimos el Michan para que lean el Michan, para continuar y lean también lo que falta del Michan que está en las clases, ¿sí? Porque hay muchas cosas, nosotros nos vamos actualizando un poquitito del Michan, entonces es importante que lean, más bien para no darle todos los libros, es decir, no le vas a poner, por ejemplo, Michan, Seviston, más Schwartz, más, no, ATLS, más esto, más aquello, no. En realidad el que más trata como que ya sabes el contenido del Schwartz. Es más complejo ya. El Michan es más tranquilo. En realidad es lo que más explica para todo lo que sería la patología